congregándose ahí, dice el versículo, se congregaron allí todo un año con la iglesia y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes de eso se les llamaba discípulos, antes de eso se les llamaba los del camino. Amén. En el libro de los Hechos también, en el capítulo 9, el apóstol Pablo dice, él estaba, Saulo todavía no se había convertido a Cristo, Saulo de Tarso, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y ya sabemos lo que pasó después. Él quería encontrar a hombres y mujeres de este camino. El cristianismo es una forma de vida. Es una manera en la que nosotros expresamos como quién es la autoridad de nuestras vidas. Amén. No es una religión. Podemos pensar en eso, podemos creer que es una religión, ¿verdad? La religión está compuesta por algunos preceptos, algunos mandamientos, algunas ordenanzas, incluso algunas personas las llaman prohibiciones, pero no, el cristianismo es una relación con Dios en donde Él va transformando nuestra manera de vivir, en donde Él va gobernando en nuestras vidas. Amén. Así que estamos teniendo un curso para bautizados y les decíamos que a veces las personas se congregan en la iglesia, vienen a la iglesia, pero todavía hay personas que solamente son visitantes, ¿no? Son gente o son personas que esporádicamente vienen y que no han hecho no han tenido en sus vidas un encuentro personal con Dios y entonces no entienden mucho lo que se está llevando a cabo y vienen porque alguien les invita, etcétera. También hay personas que son simpatizantes y son personas que vienen a la iglesia y simpatizan con la persona que le ha invitado, simpatizan con el cuidado que se tiene de los niños o porque la alabanza está muy padre, o alguna palabra que dijo el predicador le gustó, cosas por el estilo, pero todavía tampoco han tenido un encuentro con el Señor. Amén. La gente se convierte en cristiana cuando tiene un encuentro con Dios. Es muy bueno que las personas vengan a la iglesia, ya sea como visitantes o como simpatizantes. Eso es muy bueno porque la fe viene por el oír. La gente podemos empezar a desarrollar fe en Dios en la medida que oímos su palabra. En la medida que el Espíritu Santo vivifica esas palabras y las hace entrar en nuestro corazón, en nuestros oídos, en nuestro interior y empieza a producir algo ahí adentro. Amén. De hecho, la Biblia dice cómo las personas van a invocar el nombre de Dios si nunca han oído de Él. ¿Cómo van a clamar a Dios alguien que nunca ha oído de Dios? ¿Verdad? Y dice, ¿y cómo van a oír o cómo van a creer si nunca han oído? ¿Y cómo van a oír si nunca nadie les comparte, si no son invitados a que escuchen la palabra? ¿Ok? Es imposible. Uno de los grandes obstáculos que se ha dado a lo largo de la historia para que las personas nos convirtamos a Cristo es la ignorancia. Amén. Durante muchos años, dentro de la era cristiana, la Biblia estaba prohibida para las personas. Durante muchos años las personas no podían leer la palabra de Dios y desde luego pues no tenían acceso a ella y pues por lo tanto no conocían lo que era el testamento que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Alguien sabe lo que es un testamento? ¿Qué pueden decirme que es un testamento? ¿Alguien? A ver, un documento que ¿qué? Un documento que avala una herencia. Una herencia quiere decir que se te están delegando ciertas bienes, propiedades o lo que sea, ¿verdad? Y cuando tú desconoces el testamento,
y desconoces que tienes una herencia, pues no puedes hacer uso de ella. No podemos hacer uso de ella. Entonces, cuando nosotros somos ignorantes de la palabra de Dios, cuando nosotros no conocemos lo que el Señor dice acerca de su voluntad para con el hombre, no podemos disfrutar de las cosas de Dios y por lo tanto, somos ajenos a su buena, perfecta y agradable voluntad. Amén. Somos ajenos a esa perfecta y agradable voluntad de Dios. Cuando nacemos nosotros, venimos con una historia genética. Cuando nace el bebé, ay, se parece a la mamá, no, se parece al papá, no, se parece al abuelo, no. ¿Y a quién se habrá salido este que está tan diferente? Pues creo que salió el tatarabuelo. Ah, bueno, pues traemos una historia, ¿ok? Bueno, pues también así, cuando nosotros nacemos, traemos ciertas deficiencias en cuanto a nuestro conocimiento de Dios y ciertas desventajas para acercarnos a Dios. Y si luego nacemos en un ambiente religioso, porque el problema con la fe cristiana fue que por ahí del año 300 y tantos de nuestra era, las personas empezaron a ser cristianas por decreto. Así como ahorita, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado esto, el lema del presidente de México es: acabamos con la corrupción. Entonces él dice que por decreto ya no hay corrupción. Como él es el presidente y él no es corrupto, entonces ya nadie es corrupto. Ya, se acabó porque él lo dijo. No es así, no es así. En aquel entonces un emperador romano dijo: la fe cristiana es la única verdadera y válida en el mundo. Así que todo mundo a partir de hoy se bautiza y es cristiano. Y pues la gente ni sabía qué onda, pero se bautizaba y era cristiano. Y entonces tenías derechos porque pertenecías a un imperio, que era el imperio gobernante, el imperio romano, y pues mucha gente se bautizaba por interés. Y así es que así se viene dando la fe cristiana hasta nuestros tiempos, y de repente ya nosotros venimos y le hacemos: ¿tú qué eres? Pues yo soy católico, porque la palabra católico quiere decir universal, y la palabra universal se aplicaba a la fe cristiana. Era un cristianismo católico, un cristianismo universal. Pero a los cristianos en la Biblia, a los creyentes, a los discípulos se les llamaba cristianos, no católicos. Amén. Pero con ese afán de pertenecer al gobierno y con ese afán de cumplir con el decreto, pues la gente se bautizaba sin entender lo que era una condición de pecado en sus vidas y un arrepentimiento, sin bautizarse. Nosotros estamos enseñándoles a los grupos, a los que se van a bautizar, que para que una persona se bautice tiene que haber sido salva y experimentar una convicción de pecado y arrepintiéndose. Si una persona no se arrepiente porque no se siente pecador, porque finalmente todos son pecadores, y yo no. A nosotros no nos debe interesar si todos son pecadores. A cada uno nos tiene que interesar si yo soy pecador. Y si yo soy pecador, pues no me importa que todos sean pecadores. A mí me importa que yo pueda ser rescatado, sacado de esa condición de pecado. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puedo salir de ahí? Arrepintiéndome y creyendo en Dios. Pero si no es de esa manera, entonces, pues yo soy un cristiano y además me bautizaron cuando era chiquito, y entonces de esa manera pensamos que ya somos cristianos todos. Y no tenemos nada más que una tradición religiosa y una ignorancia de quién es Dios y cuál es su palabra y cuáles son sus propósitos para nosotros. Y el Señor Jesucristo viene por una iglesia que le ame, una iglesia gloriosa, dice Efesios capítulo 5. Voy a leer lo que dice acerca de su iglesia. Este va a ser el tema de todo el mes. Así que
váyalo ubicando, porque para eso murió el Señor Jesucristo. Dice el versículo 26. Dice el versículo 25. Dice, vamos a ver lo que dice el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Ok? Fíjense lo que dice. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Algunas veces nosotros acaba de pasar hace un par de semanas la crucifixión de Jesucristo, incluso hasta películas y una representación ahí en Iztapalapa y de la pasión y todo esto. Y entonces pensamos que Cristo, ¿no? Pero él, dice la Biblia, se entregó por su iglesia. Amén. Se entregó a sí mismo por su iglesia. Entonces, a partir de ahorita yo quiero que nos vayamos imaginando cuál es el valor que Dios le da a su iglesia. ¿Cuál es el valor que para Jesucristo tiene la iglesia? Amén. Se entregó por su iglesia. Amén. En el libro de los Filipenses dice que Jesucristo dejó el cielo, se hizo hombre y luego, estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Porque de tal manera amó al mundo, porque de tal manera nos ama el Señor, que estuvo dispuesto a dejar el cielo, a dejar su divinidad, a convertirse en un hombre, porque tiene un valor la iglesia ante los ojos del Señor. ¿Me está usted oyendo? No es así como que, ay, pues yo voy a la iglesia y yo y Jesucristo y los hermanos de la iglesia pues no me interesan. No es así. No es así. Las personas que pensemos o que piensen de esta manera no van a poder participar de ese rescate o de esa iglesia por la que Jesucristo viene. No, vuelve a poner ahí. Entonces dice que se entregó a sí mismo, estamos hablando ahí. Dice, se entregó a sí mismo por ella, y luego vean lo que dice, para santificarla. La palabra santificarla es una palabra que así como que de entrada suena como simplemente algo muy muy limpio, algo muy digno, algo muy bueno, y puede ser, pero es más que eso. Es para separarla, para que no sea, para que no seamos contagiados o contaminados. Yo aquí veo ahorita todavía algunas personas con el cubrebocas, ¿no? ¿Por qué se usaba el cubrebocas? ¿Cuál era la razón del cubrebocas? ¿Eh? 1,5 metros de distancia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Para no contagiarnos, para no contaminarnos. ¿Ok? El Señor santifica a su iglesia a través de su palabra. ¿Cómo vamos a conocer al Señor si no conocemos su palabra? ¿Cómo vamos a ser santificados si su palabra para nosotros es algo desconocido? No sé si me estoy explicando. Entonces, el Señor nos ama, se entrega por nosotros, pero no se entrega para que nosotros seamos una iglesia chafa, sino dice ahí más adelante, del versículo 27, para que un día se la presente a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. De una pureza, pues, de una dignidad, de un valor. Entonces, Dios quiere que la iglesia sea una comunidad de personas que represente dignamente el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Así que si tú eres miembro de una iglesia, tú tienes parte y suerte con lo que esa iglesia quiere expresar.
y quiere expresar el gobierno de Dios. Y definitivamente para que nosotros expresemos el gobierno de Dios necesitamos que Dios haya tocado nuestras vidas, que Dios nos haya conviccionado de vivir. Decía hace ratito Yael, estoy contento por lo que Dios hizo en mí en el campamento y por lo que me mostró de las cosas que yo tengo que hacer. Amén. Desde luego que eso es algo individual, eso es algo personal. Pero la iglesia está compuesta de personas, de individuos. La iglesia es la suma de todos. Ahora, los que son simpatizantes todavía no son miembros de la iglesia, los que son visitantes todavía no son miembros de la iglesia, pero como les decía yo, es bueno venir porque escuchan el mensaje y al escuchar la palabra, Dios empieza a producir fe en sus vidas. Amén. Mientras no pase eso, entonces dice la Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 2, ese es un tema muy interesante que hemos estado compartiendo, que hemos estado platicando y compartiendo, ¿no? Algunos hermanos. Efesios 2 dice, y él se refiere al Señor Jesucristo, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, es decir, a los que le da vida el Señor, a los que en un tiempo andábamos viviendo, dice ahí, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En esos, dice, vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estábamos muertos en nuestros pecados. Nosotros ahorita entendemos muertos y pensamos en una cuestión biológica, ¿no? Este está muerto porque ya no respira, porque ya no siente, pero muerto espiritualmente no necesariamente refleja que muerto espiritualmente sea igual a muerto físicamente. Porque estábamos muertos, quiere decir, estábamos ajenos a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios. Estábamos ajenos a las cosas de Dios. Al estar ajenos a las cosas de Dios se nos dice muertos. Pero el hecho de que estemos ajenos no quiere decir que entonces nosotros no podamos oír a Dios. No. Aunque estemos muertos, no el muerto espiritual puede oír a Dios, porque dice la Biblia cómo van a invocar a aquel en el que no han creído y cómo van a creer en el que no han oído. Entonces, si yo estoy muerto espiritualmente muerto, ¿cómo voy a invocar a Dios cuando oiga de él? ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo oiga de él, mi fe se empieza a edificar en mi vida y empiezo a darme cuenta que estaba muerto. ¿Y qué quiere decir muerto? Quiere decir sin propósitos, sin razón para vivir, sin un motivo relevante, sin un deseo genuino de hacer algo digno con nuestras vidas. Vivir por vivir, amanecer, despertar, ya amaneció, ¿qué más? Ya no sé, y pasado mañana igual, y el fin de semana igual, el próximo año igual, y dentro de tantos años igual.
Y no queremos hacer algo digno con nuestras vidas, algo que pueda dejar una huella, que pueda dejar un linaje, que pueda dejar una simiente en esta tierra. Dios quiere que seamos una iglesia gloriosa. ¿Ok? Y todo este mes vamos a estar hablando de ese tema. Para que nos demos una idea de qué es una iglesia gloriosa, vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, del versículo 1 al 7. ¿Ok? Versículos 1 al 7. Ya dijimos que antes del capítulo 11, a los cristianos se les llamaba discípulos o se les llamaba los del camino, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 1 del capítulo 6, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los 12. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta propuesta, dice, agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué es una iglesia gloriosa? ¿Qué hacía esta iglesia? Creo que ya habíamos hablado un poco de esto, ¿no? ¿Qué es lo que esta iglesia hacía? Una iglesia gloriosa no quiere decir que es una iglesia donde no haya diferencias. Dice que puede haber diferencias, pero esas diferencias se atienden y se superan. Ningún cristiano, ningún ser humano es infalible. ¿Me oye? Ninguno de los que estamos aquí, no, hombre, yo soy don perfecto. No. No hay tal cosa. Cada persona tenemos ciertas áreas deficientes y ahí en esa congregación había judíos, digamos de raza judía, y había creyentes, pero que eran de una mezcla con griegos, ¿verdad? Entonces es como si dijeran, no exactamente, pero más o menos, ay, como yo no soy de la capital, como yo soy de pueblo, por eso a mí no me dan. Bueno, a nuestras viudas no las atienden bien. Entonces empezó a haber esa murmuración, no, pues es que sí, a las viudas que son de aquí sí las atienden bien y a las viudas que son de allá no. Entonces, punto número 1, que yo creo que es importante que vengamos nosotros. Punto número 1, amén, es una iglesia que tome en cuenta la necesidad de las viudas. Amén. La Biblia dice que Dios es Dios de viudas. Dios es Dios de viudas y de huérfanos. Amén. Una necesidad que hay en la iglesia para ser una iglesia como por la que Dios va a venir es que sea una iglesia que tenga sensibilidad hacia la necesidad de las personas que son viudas. Porque esas personas están en una condición de desventaja. Más adelante el apóstol dice, bueno, hay viudas que tienen hijos y bueno, sus hijos les pueden ayudar, pero bueno, aquí la idea es que una mujer viuda tiene una condición no precisamente de desamparo, pero sí tiene una deficiencia y ahí la estaban teniendo de tal manera que les daban diariamente, les repartían algo cada vez que se reunían. Entonces, sépanlo bien,
Tenemos que ser una iglesia que atienda las necesidades de las viudas. ¿Ok? Punto número 1. Punto número 2. Dice, pero ahora entonces tendremos, ustedes en la iglesia tienen que escoger a 7 personas. 7 personas que sean de buen testimonio. A 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Quién escogió a esos 7 varones? ¿Quién les escogió? La multitud de los discípulos. Amén. Entonces, estos discípulos tenían que ser gente que pudiera discernir. Hay alguien, a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Díganme 3 personas, 3 varones de buen testimonio aquí en la iglesia. A ver. Y me dicen luego por qué. 3 personas, a ver, díganme. El hermano de buen testimonio, que me digan por qué. Estamos lejos, ¿no? A ver, allá el hermano Severo, dice el hermano. 1. ¿Quién? Ok, el hermano Severo y 2 que votan por el hermano Severo. Aleluya. De buen testimonio, hay que preguntarle a la hermana Rosita. Entonces, para que una iglesia sea una iglesia gloriosa, tiene que tener al menos discernimiento para decir, a ver, pues el hermano Severo o el hermano fulano. ¿Quién es de buen testimonio? ¿Qué? A ver, alguien más, pedí 3. Díganme el nombre de 3 hermanos que pueden decir que es el hermano es de buen testimonio. Nada más estoy hablando de buen testimonio. No se oye. El hermano Israel Fuentes. ¿Sí? El hermano Sael. ¿Sí sabes quién es? ¿Sí sabe quién es el hermano Israel? ¿Usted sabe quién es el hermano Israel? Pregúntale, hermana. Pregúntale si tu mamá sabe quién es el hermano Israel. No sabe, ¿verdad? ¿Quién es el hermano Asael? A ver. Entonces, para que seamos una iglesia gloriosa, necesitamos tener un entendimiento, un discernimiento, ¿no? Ahora vamos a buscar, ahora díganme 3 personas que son llenas del Espíritu Santo, porque digamos que de buen testimonio, pues bueno, es lo que creemos. Ahora díganme 3 personas que son llenas del Espíritu Santo. Varones. A ver, el hermano Israel vuelve a ser un, ¿eh? A ver, el hermano Jorge. ¿Quién? Iván dice que es de, ¿quién, hermano? Asael. Ahora díganme 3 personas que son llenos de sabiduría. No, 3 hermanos. El hermano Asael. A ver, ahí está el hermano Asael. O sea que si estuviéramos nosotros en ese momento ahí, votaríamos por, a ver, dice ahí que escogieron entre ellos a Felipe, a Esteban y a Felipe. Primero dice, escogieron a Esteban
lleno del Espíritu Santo, y después a Felipe. Entonces aquí en lugar de poner Esteban, diríamos Asael. ¿El hermano Jorge? ¿De qué sería lleno de qué? Ay, en la torre. Y dice la hermana Carla, no es cierto. Dice yo, mira, mejor. Hermanos, la idea de nosotros es que seamos un cuerpo homogéneo, de creyentes que vayamos avanzando, madurando y creciendo, que vayamos siendo capacitados, ¿no? ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo en este lugar? ¿Cuántas personas son llenas del Espíritu Santo? Beni, a ver, varones, ¿cuántos varones son llenos del Espíritu Santo aquí? Fíjense, pónganse de pie los varones que son llenos del Espíritu Santo en este lugar, o bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Ahí están. ¿Usted, hermano? ¿No? Hermano Severo, no, entonces los calificamos. ¿Es lleno del Espíritu Santo? Ok, sale. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Amén. 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que los demás no. ¿No? Ya pueden sentarse. Entonces el Señor va a venir por una iglesia gloriosa. Ahora yo les preguntaría a todos los demás, ¿cuántos han orado? Porque en la iglesia haya personas llenas del Espíritu Santo. Imagínense una iglesia en donde estemos cumpliendo esos requisitos, con personas llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría, llenas de buen testimonio, Como ven, ¿qué diría uno? Qué buena iglesia, ¿no? Ahora, esa es la iglesia por la que Cristo viene. Ahora, vean lo que dice en Efesios 4 del 10 en adelante. Entonces necesitamos trabajar en ser la iglesia por la que Cristo viene, ¿sí o no? Necesitamos desarrollar más. Es que algunas veces se piensa que solamente venir a la iglesia es suficiente, porque al final de cuentas, no es cierto. Jesucristo se entregó por su iglesia. Tiene un lugar, tiene un valor grande, muy grande. Menospreciar la iglesia es menospreciar al Señor Jesucristo. Pues ¿para qué la iglesia? ¿Qué? Si yo y Dios, no. Y muchas veces nosotros como cristianos no estamos viviendo a la altura de esa iglesia santificada, de esa iglesia sin mancha, de esa iglesia pura, limpia. ¿Cuántos me están oyendo? ¿Estás aquí, hermano? Nos hace falta. ¿Para qué? Para que las personas, no. Para que Dios, cuando surja una necesidad, el Señor diga, a ver, tú ve rápido para ella, atiéndela, ¿no? Dice la Biblia que estaba Cornelio orando en su casa. Y mientras Cornelio estaba orando, un ángel se le apareció y le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido hasta la presencia de Dios. Y como Dios ya se dio cuenta, aunque bueno, Dios lo sabe, no darse cuenta, o sea, Dios sabe todo eso, ¿no? Entonces, esas acciones tuyas van a hacer que mandes por Pedro para que Pedro te hable la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿y ese ángel cómo salió o cómo fue que llegó con Pedro cuando estaba orando? ¿O qué nos imaginamos que hizo el ángel?
¿O se envió solito? ¿O qué creen? ¿Qué creemos? ¿Que Pedro oró y qué? No, yo no estoy hablando de Pedro, estoy hablando del ángel. ¿Qué pasó con el ángel? ¿De dónde salió ese ángel? ¿Ángel qué significa? Enviado. Entonces, ¿cómo fue que fue autoenviado ese ángel? Pedro oró, perdón, Cornelio oró. Dios oyó sus oraciones y dijo: a ver, Gabriel, arráncate rápido. A ver, tú. A todos los ángeles tienen nombre y el Señor se los da. Órale, va. Y fue rápido este ángel, ¿sí o no? Pues yo creo que así ahora Dios puede estar buscando en medio de las iglesias a una persona dispuesta, santificada, preparada, apartada para Dios, para que cuando surja una necesidad allá a la vuelta, allá en tal lugar, esta persona pueda ir. Aquí estoy, ¿qué pasó? Sí, mira, no, tú lo que tú necesitas a Cristo Jesús, vente. Y traer la fe, que lo despierte, que lo saque de una condición de muerte espiritual. Amén. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no, es que nada más voy a la iglesia y ahí la controlo a ver, como que me duermo, medio como que despierto. No, hermano. Es el lugar donde el Espíritu de Dios se mueve. Es el lugar donde las cosas increíbles de Dios se pueden llevar a cabo. Es el lugar de la comunión de Dios y el hombre. Dios está en todas partes, sí, pero no se manifiesta en todas partes. ¿Me estás oyendo? Sí, Dios está en todas partes. Claro, bueno, a lo que se refiere es que Dios tiene omnipresencia. Él en cualquier parte está al tanto de lo que está sucediendo, pero no se manifiesta en cualquier parte. Él se manifiesta donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí se va a manifestar. Ahora, ¿cuál es la labor de la iglesia? Efesios 4 dice, se refiere a Jesucristo, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionarnos, para hacernos completos, ¿sí? Para la obra del ministerio, es decir, para reconciliar a las almas con Dios y para edificarnos como el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces el Señor que resucitó, que bajó hasta los infiernos y después de ahí subió y ascendió hacia la presencia de Dios y después de ahí vino otra vez y le dio dones a los hombres. Ese Señor ha dado pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas para edificar la fe de los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? A ver, levante la mano. Aleluya. Gloria a Dios. No somos santos porque somos infalibles, no somos santos porque somos santos porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Porque nos ha rescatado, porque nos ha perdonado, Él nos ha separado. Dice la Biblia que ahora nosotros somos una nación santa. Ahorita lo vamos a leer, 1 Pedro 2:9. Pero antes de leer eso, quiero decirles, entonces Dios pone en la iglesia personas, dones, para que la iglesia se perfeccione, para que la iglesia crezca, para que la iglesia discierna, para que las personas que vienen a la iglesia sepan los tiempos que vivimos y tengan un discernimiento. Dice la Biblia, el que tiene, si alguno me sigue, tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Y que tener la luz de la vida nos enseña a mirar las cosas y discernir cuando algo va en contra de lo que Dios honra o lo que a Dios le agrada y no. Entonces a veces hay situaciones que se nos van a presentar, este negocio, esta amistad, esta situación, esta persona,
no puedo hacer negocios. ¿Por qué? Porque tengo la luz de la vida, porque puedo ver. Pero si no me doy cuenta de esas cosas, porque no he sido perfeccionado, porque no he crecido, entonces no va a haber mucha diferencia entre un cristiano, una iglesia cristiana y alguien que no es cristiano. Y nos va a pasar lo mismo que estaba pasando allá en los años 300 de nuestra era, que la gente era cristiana porque pues, así había dicho el César. Yo soy cristiano pues porque ahí dijeron en la iglesia el pastor, ya no. Soy cristiano porque empiezo a desarrollar convicciones espirituales, porque el Espíritu Santo me inspira y me guía. ¿Estás aquí? Mira lo que dice ahí en 1 Corintios 2, 1 Corintios 2, 11 al 13. Estoy terminando, 1 Corintios 2. Dice, porque ¿quién conoció las cosas? No, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él, ¿no? O sea, ¿quién sabe lo profundo de ti? Pues tu propio espíritu, lo que hay en ti, ¿no? Dice, ok, entonces dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No sé si está claro esto. ¿Cómo quieres conocer las cosas de Dios? ¿Alguien puede saber en dónde están las motivaciones y las cosas profundas tuyas? Pues tu propio espíritu. Tú dices, pues yo aquí lo tengo. Pues así también las cosas de Dios solamente las conoce el Espíritu de Dios. Y a nosotros Dios nos ha dado su Espíritu para que conozcamos esas cosas. Amén. Entonces, si somos guiados por el Espíritu de Dios y estamos buscando al Señor, vamos a crecer, vamos a ser edificados y vamos a poder discernir. Y no tenemos que pasar aquí 5, 10 o 15 minutos para decir, a ver, hermanos, vamos a escoger a 7 personas a 7 personas de buen testimonio, llenas de fe y del Espíritu Santo. No. A ver, hermanos, yo creo que fulano, sutano, perengano, que pasen. ¿Por qué? Porque hay que atender a las viudas. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Porque esas personas necesitan ser atendidas y necesitan ser atendidas con diligencia y con sabiduría. Y no se trata de que, pues ya ve, yo le estoy dando a usted el filete más grande, así es que acuérdese de mí, abuelita. No. No hay corrupción, no hay cosas de esas. ¿Sí me explico? Entonces podemos hacer eso y entonces, dice la palabra del Señor, crece. Y entonces el número de los discípulos se multiplica. ¿Cuándo se va a multiplicar? Cuando nosotros estamos siendo perfeccionados y capacitados. ¿Estás aquí, hermano? Qué importante es que nosotros entonces entendamos esto. A veces las personas piensan que venir a la iglesia es un asunto de pertenecer a una comunidad. No es un asunto de pertenecer a una comunidad, es un asunto de eternidad. Es un asunto de dimensiones eternas. Es un asunto que va más allá de decir, no, pues yo fui al campamento. No es al campamento. Yo me metí en una dimensión en donde Dios me está preparando para que yo un día, Él venga por mí y yo pueda estar trabajando en asuntos eternos del reino de Dios. Amén. Que ahorita mi mente ni siquiera los capta, pero que existen. ¿Sí me explico? Porque tú y yo vamos a estar aquí un rato, vamos a estar de paso, pero después, si no hemos aprendido nada, si nuestra paso por la tierra fue totalmente carnal, fue totalmente metido en las cosas terrenales, en las cosas intrascendentes, en las cosas de este mundo, en los deseos de la carne, si nuestro paso en este mundo fue hasta ahí, entonces cuando nos muramos, hermano, ahí está, ahí se queda. ¿Cuál resurrección? Pero no es así. Para eso necesitamos la iglesia. ¿Estás aquí? Y necesitamos honrarla. Porque Dios nos ha hecho, lo voy a leer yo, o si lo quieres sacar rápidamente, está en primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Porque nosotros
Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, todos nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Dios, hermano, Dios se cruzó en nuestras vidas. Dios se cruzó en mi vida, Dios se cruzó en tu vida. Estábamos perdidos siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los deseos, y Dios se cruzó para darnos eternidad. Y esa eternidad se tiene que estar edificando en nosotros a través de la iglesia. De la iglesia. Por eso el autor de Hebreos dice, quiero terminar, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Dice, considerad cuál sea el resultado de su conducta e imitad su fe. Oh, qué interesante, ¿no? Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, dice ahí, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Un pastor no nada más está para dar la palabra de Dios, sino para tener una conducta que la gente tiene que ver y analizar y checar. Ese es el resultado de su conducta. Y hay que imitar su fe. Amén. Quiero decir algo. La Biblia dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Timoteo, persiste en las cosas correctas. Dios nos da un privilegio a los pastores, pero el primer cuidado que tenemos que tener en la vida no es de la iglesia, sino de nosotros mismos. Y la iglesia después va a tener que mirar que les estamos dando una palabra, va a tener que imitar nuestra conducta. Amén. Y considerar nuestra conducta e imitar nuestra fe. Amén. Es decir, no, sí es una persona íntegra, sí está funcionando correctamente. Así aquí está. Amén. Vamos a considerar el resultado de su conducta. Vamos a poner nuestra fe en el Señor. O sea que el pastor no es alguien así como que, ay, qué bárbaro, es la cosa más maravillosa. No, es alguien que tenemos que escudriñar. ¿Nos da la palabra? ¿O está contándonos fantasías? ¿O está hablando de su sueño que tuvo anoche cuando un ángel se le reveló? No. La palabra de Dios. Y si está hablando la palabra de Dios, entonces hay que ver, pues hay que considerar su conducta. Y después hay que imitar su fe. ¿Amén? Y mira lo que dice el versículo 17 de ahí mismo. Entonces dice, si estas cosas funcionan bien, entonces dice, ¿qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que cuando les digan algo, lo hagan con alegría y no quejándose. Ahí es donde la puerca todo ese rabo. Amén. Ahí es donde ya dicen, ay, no, ¿qué tiene que meterse en mi vida? ¿Qué tiene que andar hablando? Vamos a ponernos de pie, hermanos. No es algo de fuerza. Todavía el versículo 24 ahí dice, saluden a sus pastores. Quiere decir que en la iglesia hay personas que nos presiden el Señor.
y que tenemos que escuchar su palabra y que tenemos que mirar su conducta y que tenemos que imitar su fe y que tenemos que sujetarnos y obedecerlos. ¿Cuántos me oyen? Eso de sujetarse, obedecer. No estamos hablando de una iglesia como una comunidad terrenal. Estamos hablando de una célula, de un cuerpo de dimensiones eternas. Amén. Cuando a una persona le hacen un estudio, pueden agarrar un pelo de su cabeza y decir, este pelo pertenece a esta persona. ¿Por qué? Porque tiene el mismo DNA que tiene en su cuerpo. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, el Señor Jesucristo pone un DNA en nosotros. Amén. Y entonces ya nosotros somos parte